Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Marco Sáenz, quien es gerente para Centroamérica y Panamá y Caribe de Kio Network, una empresa especializada en todo el tema que tiene que ver con tecnología, innovación, cambios de transformación digital, tecnología en la nube, datas y mucho más de todo lo que es las tendencias que hay en el mundo tecnológico. Y empecemos precisamente, Marco, con esas tendencias que están marcando la transformación digital de las empresas, no solamente las grandes, sino también los emprendimientos, las pymes. Muy bien, hola Katiuska, pues qué gusto, buen día, qué gusto de estar en este espacio, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Y pues bueno, hay una necesidad muy puntual ya de la organización y de las organizaciones, no nada más de llevar nuestros datos o nuestra información a un mundo digital. Ya el tema de elaborar a distancia se convierte en un tema fundamental. Muchos negocios se transformaron y se fueron al e-commerce, se fueron a estas plataformas de comercio electrónico que son importantes. Y bueno, pues importantísimo también seguir con las operaciones, con la logística, con las cadenas de suministro, que últimamente también han dado lata, ¿no? Que ya se tardan los grandes proveedores de ventas por Internet en llegar a las casas de las personas. Y bueno, también la conexión social se convierte en un tema fundamental. El hecho de que veamos películas, el streaming, el Facebook y todas estas plataformas de redes sociales que tienen también una gran demanda de datos. Entonces, bueno, pues hay algunas tendencias y que en la región se convierten en tendencias muy importantes. Y una de ellas, pues, es los centros de datos, ¿no? El tener cercanía con los grandes proveedores de estas informaciones y con los grandes proveedores de data y con los grandes consumidores también. Muchas veces te pongo un ejemplo. Cuando damos play, ¿no? En nuestra película que estamos viendo en streaming y sale el circulito y que no se carga o que está. También esto ocurre porque no hay una cercanía con el dato de origen hacia donde lo estamos consumiendo. Entonces, el tener data centers, centros de datos en la región, nos permiten tener cercanía y hacer que estas latencias sean mucho menores y que la fluidez de esta data sea mucho más corrida. Hay tendencias claras de ciberseguridad, hay tendencias claras de cómputo en la nube. Se estima que para el 2030 más del 50% de las empresas tendrán ya un ambiente híbrido donde tengan información en la nube. Bueno, el uso de inteligencia artificial y el uso del RPA, ¿no? Que es la automatización de procesos vía robots. Esas son como las principales tendencias que se alcanzan a ver en esta industria al corto y mediano plazo. ¿Cómo está entonces la región en esta primera tendencia de centros de datos? Panamá, por ejemplo, está atravesada por varios cables de fibra óptica en sus océanos y eso es importante también para la latencia, para la conectividad, para el manejo de datos. Kio Network tiene presencia también en el país. Es correcto. Bueno, Panamá pues es uno de los países más importantes de la región. Hay datos globales que indican que los centros de datos van a generar gasto mundial importante, ¿no? Se estima que para este 2022 pues llegue a los 4.5 billones de dólares. Este es un incremento que representará, yo creo, un 5.1, 5.2% del comparado contra el 2021. Y grandes estadistas como Gartner prevén también que el crecimiento de los servicios de tecnología, pues que incluye también consultoría, servicios administrados, no nada más la infraestructura, pues tendrá un crecimiento de 1.3 billones también para este año, ¿no? Esto es un incremento más o menos al 7%. Y como se encuentra la región, bueno, en temas de ciberseguridad, por lo menos, te puedo dar un dato interesante. Latinoamérica aproximadamente ha sufrido 7 millones de intentos de ciberataques solo en el primer semestre del 2021. Y para el 2022, esto será un año totalmente diferente y aparte mucho más agresivo en cuanto a la sofisticación de ataques de ciberseguridad. ¿Qué tipos de ataques tenemos regularmente? Y digo ciberseguridad porque se convierte, yo creo, en un vector fundamental
para las empresas y en algo que es importante de cubrir. Primero que nada, por ejemplo, el ransomware. Todo el mundo dice, ay, oímos estas tendencias y oímos qué son y muchas veces no le entendemos para dónde va. El ransomware específicamente es como un secuestro de datos. Son software especializados que te secuestran tu información. Hemos oído algunos escándalos donde dicen es que ya me secuestraron mi información financiera o ya me robaron mi base de datos de usuarios. Y entonces los ciberdelincuentes, piden un rescate por hacer esa recuperación de información. Otro vector importante, las campañas de phishing. Estos correos que nos llegan al correo electrónico, ya sea de una autoridad, de un banco, de una marca que frecuentamos o de algún, o nuestro típico tío en Etiopía que nos acaba de heredar 8 millones de dólares. No tenemos un tío en Etiopía, ¿sabes? Pero la gente en la ilusión y en la necesidad de creer en estas cosas, nos atrevemos a dar clic en las ligas que nos mandan o ya ganaste un coche, clic en el coche, dice, gracias por venir al gimnasio, una suscripción gratuita por 4 años. Pues no vamos ni al gimnasio luego, ¿no? Pero decimos, una suscripción. Y como no nos aseguramos de ser sitios seguros, caemos y de repente damos información, damos contraseñas, nos piden información financiera de nuestras tarjetas de crédito. Y bueno, esa es una tendencia de fraude también muy común. Entonces, la región está siendo víctima de esto y bueno, pues hay que darle a las empresas también una mucho mayor conciencia de que debemos invertir en esta seguridad. En Ahora, ese tema perdóname, sí. precisamente del tema de la ciberseguridad, ¿qué recomendaciones prácticas das precisamente? Estamos en una época en la que llegan muchos correos de engaño. ¿Cuáles serían esas claves básicas que tanto una empresa como un usuario común debe saber para no caer en esa suplantación de identidad, de que hoy un correo que me llegó supuestamente de un banco o me gané un pasaje aéreo o alguien está rifando algo y me lo gané o me llaman y me dicen usted se ganó tanto pero debe depositarme tanto antes? Esa es una pregunta, yo creo que es clave en estos tiempos. Principalmente la cultura. La gente tiene que saber que no tenemos tíos en Etiopía, que los too good to be true, ¿no? Los demasiado bueno para ser verdad, los tenemos que cuestionar. Tenemos que asegurarnos de que los sitios a los que entremos sean sitios seguros. Es muy importante el cuidar el vector del trabajo en casa. Antes teníamos una sola puerta de entrada y salida de la información de la empresa. Todos íbamos a laborar a nuestras empresas y la empresa tenía un firewall o tenía un mecanismo de entrada y salida, un enlace de comunicación a Internet y era una sola puerta. Ahora, como toda la gente o mucha gente ya trabaja desde home office, ya tenemos 1000 puertas que cubrir, ¿no? Depende del número de empleados que tengamos en casa, son el número de puertas que tenemos que cuidar. Entonces, la inversión, el hacer consciente a las empresas que tienen que invertir en seguridad, en tecnología, se convierte en fundamental y, bueno, el trabajar con la cultura de la gente, herramientas adecuadas, pongamos un firewall en nuestros sistemas, pongamos contraseñas robustas, cambiemos regularmente las contraseñas. ¿Cuánto tienes, Katiuska, que no cambias la contraseña de tu correo electrónico? Digo, todo el mundo decimos, sí, hay que cambiarla, pero en la práctica, la realidad lo hacemos muy poco. Es y ahora vemos trabajar. cómo las redes están pidiendo doble o triple verificación por varios Autenticación. pasos, autentificación de los pasos para Y cuidar nuestras redes. ese era el siguiente consejo justo, el tokenizar, el poner varias barreras de seguridad, el tener tokens en el celular o el poner dobles o triples maneras, ¿no? El celular ya tiene tu cara, pero también una clave, y las transacciones de banco, ni se diga, ¿no? Ya te piden un token puntual. Es fundamental esa recomendación, pero eso cuesta dinero. Y yo creo que hay un tema importante en la industria o en las empresas que hay que tocar, Katiuska, que es el asesorarse de gente que conoce. Muchas veces porque leemos un artículo, porque escuchamos un consejo, dices, claro, y entonces voy a meter, pero igual no es la necesidad que tu empresa quiere. Entonces es muy importante
asesorarse de personas que conocen. Habemos muchos que nos dedicamos en esta industria a asesorar gente, a acompañar a las empresas en esa transición a este mundo más digital. Habemos expertos en hacer soluciones de robótica para automatizar procesos o que tenemos centros de datos robustos en donde alojar la información de manera muy segura. Entonces ya hablamos un poco de las tendencias del centro de datos, las tendencias de ciberseguridad, y ahora vamos a hablar precisamente de ese tema que tocaba y es la automatización de los procesos. En eventos como la pandemia se vio la gran necesidad de que los sistemas de las empresas, tanto de sus trabajos como de sus procesos de producción, entrega, delivery, procura de suministro, estuviese sistematizado incluso la entrega y la producción. ¿Cómo trabajar por ese tema y desde qué punto de vista está ahorita la tendencia para este año para automatizar, robotizar? Fíjate, Katiuska, que es muy importante también, hay una estimación que para el 2024 las organizaciones van a reducir costos operativos casi por el 30%, por justamente utilización de esta tecnología o de estas prácticas de RPA, se le llama. Robotic Process Automation es el significado de estas siglas. Y lo que trata de hacer esta tecnología es que los procesos repetitivos, y que son que son muchos dentro de las organizaciones, por ejemplo, la facturación, cosas que tienes que capturar, campos en los mismos espacios para poder ejecutar, son procesos que son altamente automatizables con robots de software. Entonces, lo que ocurre acá es que en cómo funciona esta tecnología es haces una revisión de tus procesos, de cuál es la data que necesitas, de cuáles son las capturas y estos criterios de captura que utilizas, y se generan robots. Ya no son los robots que nos imaginamos de los supersónicos con pies y manos humanoides, sino que ya son robots de software, son cosas que hacen, que ocurren dentro de las computadoras, en donde ya se hacen cargas automáticas de información y te ahorras el tiempo y evitas el error humano de hacer capturas manuales. Y entonces todos estos procesos que llevaban luego días, ¿no? Las capturas de los estados de cuenta para el cierre anual de la contabilidad, que te llevabas 4 días con sus noches en el personal contable capturando y haciendo verificación. Estos robots lo hacen en minutos, literalmente, o en fracciones de tiempo de lo que ocurre hoy haciéndolo con seres humanos en el tiempo. Entonces, puedes utilizar esa fuerza y ese intelecto para aportar valor a las organizaciones, para hacer más eficientes los procesos, para que la gente dé soluciones ya orientadas al cliente y no tenerlos en actividades repetitivas, ¿no? Es así como funciona el RPA. Y bueno, pues es una tendencia clara que las empresas están tomando para hacer la eficiencia en costos también, porque aparte es mucho más costoso en tiempo dedicado y en recursos que el automatizar con estas tecnologías. Y en ese caso, ¿cómo ven ustedes el desafío del recurso humano y la automatización como complemento y no como sustitución de empleos? Mira, hay varias tendencias que dicen y que se preocupan, que si nos vamos a quedar sin trabajo, que si va a haber puestos. La realidad es que un robot no puede hacer nada sin un humano al lado. Necesita programación, necesita criterio. Y hay actividades que requieren de más valor, de más minuciosidad, de meter sentimiento, de meter... La realidad es que ha habido una evolución enorme en este tipo de tecnologías. Es, por ejemplo, como la carreta y las carreteras. Todo mundo andábamos en carreta y no había carreteras. Y era un campo traviesa todo el tiempo y andaban ahí medio camino. Cuando se crean las carreteras, pues nadie dijo, vamos a eliminar las carretas. Cuando se crea el automóvil, nadie dijo, bueno, pues ya los caballos entonces se quedaron sin y entonces se extinguen los caballos. La realidad es que se utilizan para otras cosas donde dan valor y las evoluciones, yo creo que hoy las carreras que nuestros hijos van a estudiar todavía no se han creado, ¿no? Hoy se crean, por ejemplo, profesiones de sustentabilidad ambiental que no existían hace 10 años.
Pasa lo mismo con estas tecnologías. El humano, uno es un complemento de la robótica. Sin el humano no hay un robot que sea funcional. Y por otro lado, es la evolución también de las empresas en eficiencias y en utilizar también el recurso humano para algo que dé más valor. Toman más valor las artes, toman más valor otro tipo de actividades que es imposible que se hagan o que se realicen por máquinas. Es bien relativo. Entonces hay Claro, tendencias hacia ambos lados. otra tendencia que hemos notado y que ustedes han señalado en varias oportunidades es el análisis de Big Data. ¿Qué hacer con toda esa data que las empresas tienen? ¿Cómo aprovecharla? Estás generando a través de tu data center un cúmulo de información. Te Claro. llegan de los clientes, te llegan de los proveedores, te llegan de tus mismos procesos, de los resultados, pero si no sabes qué hacer con ellas, no eres eficiente en ponerlo por obra. Es muy importante lo que estás diciendo y ahí aplica otra tendencia muy importante que es la inteligencia artificial y el deep learning y el machine learning, que las computadoras también aprendan cuáles son nuestros procesos de consumo, nuestros ciclos de negocio y que podamos eficientar. Ese big data o ese gran tránsito de datos tiene muchas utilidades dependiendo de cada empresa, dependiendo de cada giro. Aquí funciona muy matemáticamente esa explotación de información y es información que a su vez va dando soluciones. La inteligencia artificial y el Big Data se convierten hoy en complementos. Te voy a poner un ejemplo muy local. Por ejemplo, un barco cuando pasa el canal de Panamá, pues paga un fee para poder pasar, dependiendo de su carga, de su peso, de sus volúmenes y demás. ¿Qué pasa si tú consigues meter en 24 horas 5 barcos más por el canal de Panamá? El gobierno panameño va a recibir esos 5 fees adicionales y se convierten en responsabilidad social, se convierten en seguridad social, se convierten en infraestructura nueva, ¿sabes? Y es un dinero que antes no teníamos y que hoy, gracias a ese análisis de información de cuántos barcos pasan, cómo, a qué hora y si está lloviendo, y esa información se genera, se procesa y se utiliza para eficientar o para mejorar, ya sea una calidad de vida, un proceso, productividad, dependiendo de lo que lo usemos. Y pues funciona con algorítmica. Al final, la inteligencia artificial, según el International Data Corporation, que es el IDC, pues vienen ya unas inversiones enormes, principalmente en los servicios financieros, en manufactura y tecnología, en usos de inteligencia artificial. Y según emprendedores y industrias digamos, incubadoras de negocios, el 35% de las empresas que utilizan información o que utilizan inteligencia artificial, se procura que tengan beneficios arriba del 38%. Entonces, estos usos de la gran cantidad de información se convierten ya en beneficios. Hablamos, por ejemplo, de la conducción automática, ¿no? Que queremos coches sin tripulación. Pues esos coches, aparte de muchos algoritmos de inteligencia, pues el intercambio de información es enorme. Y apoya tecnologías como la 5G, como la inteligencia artificial y el uso de estas mismas. Veremos entonces el crecimiento exponencial de todas estas tendencias a partir ya de este año de una manera más acelerada que lo que vimos en estos 2 años de pandemia, que fue como un reacomodo de las cosas, ¿no? Montémonos en la ola de digitalización. Algunas no tenían ni planificado la transformación digital de sus negocios y tuvieron que empezar a cobrar por WhatsApp, luego adoptaron un WhatsApp Business, luego un chatbot, luego una robotización de sus pagos, luego una Claro. fintech, en fin. Ha sido muy interesante todo el viaje de transformación digital de negocios pequeños, medianos y grandes. Hay anécdotas hasta las personas que tienen negocios en las esquinas, ¿no? Que proveen comida rápida, que ya aceptan pagos por Apple Pay o por tarjetas de crédito, o ya hay, tienes toda la razón, la robotización y la digitalización ya de todos los niveles de negocio son una realidad. Principalmente las empresas muy grandotas y que manejan informaciones, las grandes compañías celulares tenían ya procesos
y muchos ni pensaban, como bien lo dices, en generar una página web o en generar un medio de pago electrónico o una manera de llevar inventarios o el delivery, ¿no? El gran boom que tuvieron las grandes empresas de delivery, las paqueterías. Hubo empresas muy chiquitas que les maquilaban a estas que crecieron exponencialmente justamente por esta tendencia y esta digitalización. Y sí, ya es una realidad, ¿no? Muchos negocios, era cuestión de vida o muerte el que entraran a esta era digital. Ahora vienen cómputo en la nube, ahora vienen también los data centers, ahora vienen este tipo de consumos cada vez de empresas más pequeñas o cada vez de usuarios finales. Entonces ahí es una retroalimentación interesante que en esta industria, ojo, y debemos de estar preparados para proveer, porque ahí no es fácil, hay que crecer, hay que hacer más centros de datos. En el caso de Kio Network, ¿qué innovaciones o nuevas noticias tienen para este año? Más centros de datos en la región. ¿Cuántos tienen en total? Hoy en la región hay 4 centros de datos en 3 países diferentes. Tenemos presencia en Panamá, en Guatemala y en República Dominicana. Y bueno, con una tendencia a crecer. La idea es hacer un crecimiento en centros de datos. Estamos esperando estas nuevas decisiones para empezar construcción de centros de datos nuevos. Y bueno, y el enfoque también mucho a los servicios administrados y a los servicios de nube, ¿no? A los servicios que pueden proveer, por ejemplo, de continuidad de negocio. Mucha gente no estaba preparada, no tenían DRPs, no tenían esquemas de continuidad en caso de pandemias, ¿verdad? De desastres, y hoy pues ya esa cultura ha permeado mucho más y la idea es crecer hacia ese sentido también pues tener la robustez para brindar el servicio. Pues muchísimas gracias le damos a Marco Sáenz, director de Kio Network para Centroamérica y el Caribe, incluyendo Panamá, por este resumen que nos ha hecho de las tendencias en tecnología, más allá de los dispositivos que estamos usando de teléfonos, televisores, sino lo que está detrás, digamos, la materia prima que mueve la tecnología y esos data centers, esa tecnología en la nube para guardar todo ese cúmulo de datos y que no se caiga la conectividad tanto de las personas como de las empresas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas para que esos procesos automatizados sean más eficientes. Agradezco mucho, Katiuska, el tiempo, el espacio, y me gustaría nada más poner un comentario que hoy Kio cumple 10 años, bueno, no, hoy el 8 de marzo cumplimos 10 años en Panamá, de haber prendido nuestro primer data center en la región, y nunca hemos tenido una falla en ese data center y ni en los otros que tenemos digo, estos dispositivos se prenden para nunca más ser apagados. Y bueno, 10 años dando servicio a iniciativa privada, al sector público también, y con mucho orgullo y con muchas ganas y con toda la intención de hacer crecer también y de robustecer esta tendencia a la digitalización en la región. Muchas gracias por el tiempo y un placer estar en este espacio contigo, Katiuska. Muchas gracias a ustedes.